Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy le recordamos a San Ireneo, obispo y mártir. Ireneo, que en griego significa pacífico, hizo honor a su nombre. Buscó la paz entre las comunidades cristianas de Oriente y Occidente, divididas por las herejías que en el siglo II enturbiaban a la Iglesia. Fue un gran teólogo que insistía en el valor de la tradición para mantener viva la fe. El Papa Francisco en el 2022 anunció su voluntad de declararlo doctor de la Iglesia. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran santo de la Iglesia, San Ireneo, obispo y mártir. Pidamos por su intercesión, por nuestra Iglesia, por cada uno de nosotros, que seamos valientes siempre en predicar y en anunciar hasta las últimas consecuencias, como este mártir, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que diste al obispo San Ireneo la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. ¿Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo?
Ruge el león en la selva sin tener una presa. Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada. Cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un cebo. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada. Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque. Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y ustedes fueron como un tizón salvado del incendio. Pero ustedes no han vuelto a mí, por eso, mira cómo voy a tratarte, Israel, y ya te voy a tratar así. Prepárate a enfrentarte con tu Dios Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistirse delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame por tu justicia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta palabra del Señor. Hoy que celebramos también a San Ireneo de Lyon. En un tiempo de herejía, de dificultades, estamos en el siglo II, la iglesia que está iniciando, que está caminando. O yo vivimilo, mitad llevo o ya pipareía, diciendo cualquier cosa, preocupado verdaderamente en la doctrina católica, en la doctrina de la iglesia, en la doctrina en el sentido, queridos hermanos, de profesar la fe de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado, el Señor nos ha enseñado. Anila ya pipareía, llevas allá de cualquier gloria. Por eso que San Ireneo, que fue justamente también nombrado, elevado, si podemos decirlo así, ¿verdad?, por el Papa Francisco, declarado doctor de la Iglesia. Entonces, en este año 2022, anunció su voluntad de declararlo doctor de la Iglesia, justamente por su doctrina, justamente por este deseo de hacer que la Iglesia camine de una manera recta, conociendo, interpretando bien la palabra de Dios y sobre todo acentuando el elemento de la tradición, queridos hermanos. A niña enderezará y upea, lleva. El doctor de la Iglesia es considerado en este sentido aquel que está preocupado
en hacer que la comunidad tenga el mismo sentir, busque la unidad. Bueno, esto es San Ireneo. Y él justamente decía, ¿verdad?, que la gloria, ¿verdad?, de Dios, esa gloria, es el hombre viviente. Esa es la gloria de Dios, el hombre viviente. Además, dice el hombre viviente. O vea que dice el hombre feliz, el hombre realizado. Esa es la gloria de Dios. Ñande yara o y arore lleva la ñanderechano la ñandela yecopona, la ñandella yapono la yayapona como criaturas suyas, hijos suyos. Con anga la yaguatabaino hina la yayapono peyo ahí acá ababe peñande la ñambo ay beso. Anda ahí la ñande yara vente la ñambo ay. Si vos estás por un mal camino, donde se oye ahí añe bueno más así. Deru oye bueno más así. Y esa cuadra toda tu familia sufre cuando nosotros estamos por el mal camino, queridos hermanos. Le hacemos sufrir a todo el mundo. Y evidentemente que estamos destruyendo la propia comunidad, ¿entienden? Entonces, este santo tan grande dentro de la iglesia, Ireneo de Lyon, que fue declarado por el Papa Francisco en este año 2022 como doctor de la iglesia, nos anima también a nosotros a dar pasos agigantados en nuestro deseo de saber lo que Dios nos pide. Esto es entonces ordenar nuestras ideas, saber organizarlas, sino que sobre todo entender el mensaje de salvación. Porque eso es lo que Ireneo siempre ha procurado ante las dificultades, las herejías que existían en su tiempo. Y la palabra del Señor por eso nos está llamando aquí a decir que, como en el tiempo de Ireneo, muchas tormentas dentro de la iglesia también han surgido. Y esto es lo que sucede cuando estamos en la barca quiere decir la iglesia. Los discípulos somos todos nosotros que estamos en la barca con el Señor está con nosotros. Pero atención, porque dice que al desatarte esta tormenta, dice que las aguas como que invadían, como que entraban en esta barca. Mientras tanto Jesús dormía. Jesús dormía, y claro, porque ahora es nuestro tiempo, es nuestro momento. Cuando ñande lleva la ñapunea, ñande la yayapona. Ñande con anga ya bueno guatana con ñande yara me eva cueja y ya cueve ñande pobre. Pero ciertamente que tenemos miedo. Jesús duerme, Jesús está presente, Jesús está con nosotros. Pero es lo importante y es lo que hacen después los discípulos ante este miedo. Pero es importante que lo despertemos a Jesús. Acercándose a Él, sus discípulos lo despertaron. Entonces, ñato y mina veñan de yárabe. Sobre todo si estamos en situaciones bastante quejumbrosas. Da y la ña y ponan página, lleva ya que llevo y ahí porque anda ya poponaina. Veñan de envía po. O pe veñan de boya ya veñan de yara, pues mira ña de yara, da y popete que pongan de yara y yo que puedo mi. Claro que el Señor al despertarse aquí les dice, justamente ante este grito que hacen los apóstoles y le dicen al Señor, 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 le dice, sálvanos, que nos hundimos. ¿Cuántas veces hemos gritado y tenemos que gritar lastimosamente ante un mundo que está descarriado, ante un mundo donde cada uno entre los de lleva? Incluí ñandea ahí, ya pipareí, ya pobre, ñande ya posee, ante nañas endusei. No buscamos la unidad, cada uno en esa diversidad, en lugar de unir, de buscar qué es lo que nos une, entonces cada uno se fanatiza y lo único que está haciendo es disgregar a la comunidad. Y así no podemos caminar, queridos hermanos. Tenemos que fortalecernos en la unidad, y tomar como ejemplo y modelo, como estábamos diciendo, a San Ireneo de Lyon. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Sálvanos, Señor, que necesitamos de tu presencia. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Queridos hermanos, yande ya ikuá pona lleva. Ya güerosa pucay veñan de yara, ñajenoi veñan de yara, ya supe, ave, da el aroin por ambaina. Pero el cotemela una de tabeina. Estamos hundiéndonos, Señor, cada vez más. Sálvanos, Señor. Ciertamente que el Señor nos replica y nos dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe quiere decir
que para que hagamos desaparecer estas tormentas tenemos que fortalecernos en nuestra fe, porque la fe es una adhesión total, profunda a los valores y a los principios del Evangelio. Hombre de poca fe dice, da bella reina, tu uanango por los principios y valores del Evangelio. La pe upea pe con lo pendere con la pende sociedad la pende netame canto este peseta de ese pozo en el cual están inmersos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra iglesia, para que siempre sienta la presencia de Jesucristo en la iglesia y calme las tempestades que nacen del cambio de época, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que instruyan a la gente con la fuerza de Dios y crezcan en la fe, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que no se acobarden ni pierdan su honorabilidad en el ejercicio que les corresponde, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestras familias, para que el Señor les disipe las tempestades y logren la calma, mediante la oración, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Ireneo, te glorifique, Señor, y nos obtenga amar siempre la verdad para conservar íntegra la fe de la Iglesia y afianzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario
que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de todos nosotros, ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia,
vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Padre misericordioso, por estos sagrados misterios concédenos crecer en la fe, para que así como el obispo San Ireneo le confesó hasta su muerte gloriosa, a nosotros nos justifique la fiel perseverancia en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, y en este mes también en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Ya no quiero ser igual. Dame un nuevo corazón. Sobre estos huesos secos, sopla y haz todo de nuevo. Con tu sangre me sanas, con tus llagas me curas, con tu amor me restauras. Sopla en mí la frescura de tu gracia. Sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. Sorpréndeme, haz cosas nuevas, renueva mi vida en tu presencia. Dame un nuevo corazón.
te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou e eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer o fim, contigo eu vejo a ressurreição. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou e eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer o fim, contigo eu vejo a ressurreição. Contigo eu vejo a ressurreição. Sagrada face de Cristo, tão desfigurada e ferida pelo peso do meu pecar. A dor que vejo em teu corpo transpassa minha alma de amor. Arrependido, me ofereço a ti, fazer o que for preciso para nunca te ofender e te consolar com todo o meu amor. Para fazer o que for preciso para nunca te ofender, pois só o teu amor é que me faz viver.
o meu amado crucificado está, e eu que merecia morrer no seu lugar. Regressarei e me unirei ao seu sacrifício de amor. Confesso, eu o neguei, eu o traí, mas nele posso recomeçar. O meu amado crucificado está, e eu que merecia morrer no seu lugar. Regressarei e me unirei ao seu sacrifício de amor. Confesso, eu o neguei, eu o traí, mas nele posso recomeçar. Eu 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 posso recomeçar. Vos levanto com todo o meu amor para vos reconduzir ao meu coração, e em minha ternura vos fazer descansar, aliviar vossa dor, estar presente em vossa solidão. Meus filhos vos chamo, assim como estás, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim. Estás,
fadigado pelo peso do pecado, eu enxugarei vossas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, fadigado pelo peso do pecado, e descanso eu vos darei. Só vos peço, confia em mim. Que me faz a casa de meu pai. Pra lá quero voltar e assim recomeçar, prostrar-me aos teus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor. Como servo vou voltar. Ao avistar meu pai a me esperar, saudades eu senti daquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar, com lágrimas me abraçou e pôs-se a me beijar. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Estou, perdoa-me, pois viver longe já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Pois sandálias em meus pés inteiro me lavou e novas vestes em mim colocou. Pois em mim um anel me dignificou e a minha sua herança de novo confiou. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Isso, perdoa-me, pois viver longe de ti
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.